Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakwatash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título, esto es los apócrifos bíblicos, o los libros apócrifos, que también se le conocen como deuterocanónicos. Que en muchas iglesias, que muchas Biblias, hay una Biblia que es la que se llama católica. Eso es en donde encuentras deuterocanónicos, como Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría de Salomón, Baruch, diferentes libros apócrifos, Aunque no están todos, algunas Biblias llamadas católicas los contiene, aunque no todos. Y en las iglesias protestantes o las Biblias de las iglesias protestantes no se encuentran para nada los apócrifos. Y esos libros son parte de las escrituras, como estamos viendo aquí, mira, Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobit, Judith, Adiciones de Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la carta de Jeremías, la oración de Azarías, Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, Primera y Segunda de Macabeos, Y esos libros son parte de las escrituras, Y realmente nosotros te pudiéramos dar cualquier prueba, te pudiéramos sacar la historia que tienen esos libros, pudiéramos decirte todas las pruebas que quieren decir que sí son parte, Pero si tú no crees, entonces no hay nada que podamos hacer, no hay algo que podamos decirte o lo que sea, porque tú tienes que dar testimonio por ti mismo, leyendo y haciendo tu estudio, que esos libros son parte de las escrituras, tú los tienes que leer. Y no nada más tienes que leer esos, tienes que leer el Antiguo Testamento por completo para ver que mucha historia, está escrita en los apócrifos, man. So, vamos aquí a una información que agarré de un video del hermano Yawanathan. Yo voy a dejar en la descripción su video para que ustedes, hermanos, también vean ese video. So vamos a entrar aquí, dice, los apócrifos bíblicos. Dice, si posee una Biblia King James, el primer y mayor cambio que notará es que la edición original de 1611 contenía varios libros adicionales en un apéndice entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, titulado Los Libros de los Apócrifos. Dice, el apéndice incluye varios libros que se encuentran en el Antiguo Testamento católico, como los libros de Sabiduría, Eclesiástico o Sirácides, Baruch, una o Primera y Segunda de Macabeos y otros, como lo vimos. Dice, algunas personas podrían pensar que quitar estos libros de la Biblia King James no es realmente algo importante y solo un añadido innecesario a la traducción. Sin embargo, esos apócrifos eran parte importante del texto, tanto que un estudioso protestante llamado E.G. Goodspeed afirmó en cierta ocasión, cualesquiera que sean nuestras opiniones personales sobre los apócrifos, es un hecho histórico que formaron parte integral de la versión King James, y cualquiera Biblia que afirme representar esa versión debe incluir los apócrifos o declarar que los omite. De lo contrario, se crea una falsa impresión. Porque hay muchas entidades, especialmente yo le pregunté a un cristiano, cuando estamos jóvenes y en esto y no entendemos muy bien y no entendemos que nos tenemos que quedar callados. Yo en un momento le pregunté a un cristiano, ¿qué piensas de los, no qué piensas, sino le conté de los libros apócrifos, de Primera de Esdras y Segunda de Esdras, y básicamente él dice, pues el Papa no aprueba esos libros porque dice que no son de Dios, y ese argumento viene tras generaciones y generaciones, haciendo que repita la gente lo mismo, que
el Papa o la Iglesia o tal institución no aprobó eso porque no son aprobados por Dios. Pero tú quién sabes, tú quién eres, ellos quiénes son. ¿Ok? Anyway, dice, sin embargo, esos apócrifos eran parte importante del texto. Oh, eso ya lo leí. ¿Ok? Dice, si agarras una copia moderna de la Biblia King James y miras la página del título, es probable que no encuentres ninguna mención que se haya dejado fuera esos libros, como la versión King James sin los apócrifos. Después de todo, ¿quién querría poner algo negativo en la portada? Pero quizás para evitar publicidad engañosa, los editores te informan de la falta de libros de manera positiva, ¿ok? Como una serpiente, diciendo algo como la versión King James que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si no sabías que se omitieron los libros apócrifos, es posible que pienses que estás leyendo una Biblia King James completa, ¿ok? Y eso es lo que mucha gente cree. Mucha gente cree que por tener una Biblia, eso es ya tienes la Biblia completa, ¿ok? Pero no, hay unos libros que fueron omitidos al paso de los tiempos. ¿Por qué? Por diferentes agendas. ¿Ok? Porque ahí relata quiénes son los israelitas, ¿ven? ¿Ok? Como la de Cuarta Esdras capítulo 13, ¿ok? Que te habla de las 10 tribus que vinieron a este lado de las Américas. Y en la enciclopedia judía, te explica que Cristóbal Colón identificó Arzaret o Ahar Ratzaza, que es la tierra donde se menciona en Cuarta Esdras 13 y 40, que Cristóbal Colón la identificó con las Américas, ¿ven? ¿Ok? Y entonces, ¿quiénes son los israelitas? Pues los que habitan en las Américas, ¿ok? Antes de que Cristóbal Colón llegara, ¿ok? Por motivos así, empezaron a ocultar esos libros, ¿ok? Y eso es nada más y nada menos que obra del Señor, ¿ok? Eso es todo orquestado por el Señor, ¿ok? Porque de esa manera nosotros íbamos a perder nuestra heredad, no nos íbamos a acordar, ¿ok? Hasta que el Espíritu Santo iba a venir y nos iba a guiar a la verdad, nos iba a decir lo que es verdad y nos iba a revelar que los apócrifos son parte de las Escrituras, ¿ok? Como dice aquí, este es 2 de Timoteo 3 y 14, dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿ok? Que persuadir es básicamente aceptar algo convenciéndote de que es verdad, ¿ok? Especialmente una doctrina o una verdad. ¿Ok? Dice, sabiendo de quién has aprendido, ¿ok? Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros hemos aprendido de hombres que tienen buena reputación, ¿ok? Yo tengo maestros que tuvieron maestros, ¿ok? Que esos maestros, que hablando de los apóstoles de la Gran Piedra del Molino, ellos tienen buena reputación, que enseñaron a mis maestros que tienen buena reputación. Ok, yo sé de quién estoy aprendiendo, man, porque son un ejemplo, son buen ejemplo, man. Ok, dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yahawashi HaMashiach. Ok, porque esa es otra cosa. El Señor Yahawashi no nada más está en el Nuevo Testamento. Okay, el Señor Yahawashi está profetizado desde los libros de Génesis, okay, cuando estuvo Moisés, okay, cuando fue Jeremías, Isaías, Daniel, okay, ellos profetizaron del Señor Yahawashi, okay, Esdras profetizó y hasta le fue revelado el nombre, okay. Por eso dice aquí, Apocalipsis 22 y 18 dice, yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. ¿Ok? Porque hay muchos libros, hay muchas personas que han agregado diferentes libros, como hay libros de Jaser, hay hasta libros de los Salmos de Salomón o libros de Enoch, ¿ok? Todos esos libros, ¿ok? No pertenecen a las Escrituras. ¿Por qué? Porque se contradicen, ¿ok? Cuando tú lees los apócrifos, los que están en la versión de King James, que
vamos a entrar ahorita a cuál es la versión en español, que es la Biblia del oso. ¿Ok? Cuando tú tienes todos esos libros que están en esas Biblias, todos y cada uno siguen la misma narrativa, no se contradicen. Pero otros libros fuera de las escrituras que no están en la King James Version de 1611 o la Reina Valera de 1569 o el Casiodoro de Reina, perdón, la Biblia del oso, entonces no pertenecen. ¿Ok? Dice, y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. ¿Ok? Muchas instituciones quitaron esas, ¿cómo se llama? Muchos libros de las escrituras. Y ustedes cristianos también son culpables de esto, porque ustedes quitan completamente el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y no más se quedan con el Nuevo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento, como les comenté, está el Señor Yahawashi, que ustedes ignorantemente conocen como Jesús. ¿Ok? Él está desde el principio, man. ¿Ok? Él siempre ha estado manifiesto. Él fue el que nos sacó de Egipto. ¿Ok? Él fue el que iba con nosotros, man. Ahora no fue revelado. ¿Ok? Hasta el tiempo que vino como el Señor Yahawashi. Pero Él siempre ha estado allí, man. Por eso es que ustedes son culpables de quitar parte de los libros, porque ustedes lo toman como cosa ligera, como si no valiera, como si no importara. ¿Ok? Porque lo único que ustedes van a la iglesia es a escuchar sus cánticos motivacionales y para seguir en la vida y nada del Señor. ¿Ok? Porque es todo lo que ustedes quieren. Quieren escuchar nomás lo bonito. ¿Ok? Cosas dulces. No quieren escuchar la verdad. No quieren, no quieren escuchar profecías que van a pasar. No quieren escuchar de desastres y de cosas que van a venir, man. De guerra. Ustedes no quieren escuchar eso, man. Por eso es que se les hace cosa fácil quitar libros, ¿ok? Que dicen profecía. ¿Ok? ¿Ok? So, como dice aquí, 2 de Timoteo 3:16, regresando, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Toda la escritura es inspirada por Yahweh, Bahashem Yahawashi, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Ok? Que la palabra perfecto es entero. ¿Ok? ¿Con qué? Con el conocimiento que el Señor nos dio. ¿Ok? Toda, en las escrituras hay sabiduría, hay historia, ¿ok? Hay profecía. Y los libros que nosotros tenemos en estas escrituras, que es la King James Version, ¿ok? Que aquí tengo dos links, ¿ok? Tengo dos links que se los voy a poner en la descripción también, ¿ok? So, este es para la Biblia, la versión King James, ¿ok? Está completa. Yo sé que esto es en español, pero si hay hermanos que hablan inglés, ¿ok? Aquí está la entera Biblia, ¿ok? Ahora, bueno, sí. ¿Ok? So ustedes la pueden chequear. Aquí hay otra. ¿Ok? Aquí ya viene seccionada. O también hay, ¿cómo decirlo? Como aquí está. Ustedes pueden buscar King James Version con apócrifa. Y aquí está. So, hay aplicaciones también, como esta aplicación que está aquí. ¿Ok? Es la KJVA. ¿Ok? So, vamos aquí. Estábamos en 2 de Timoteo 3:16. Dice, 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Y parte de esa buena obra es enseñar a nuestra gente quiénes son los israelitas. ¿Ok? Quiénes, cómo vinimos hasta acá. Porque eso está escrito allí, man. ¿Ok? Hay historia de los macabeos. ¿Ok? Lo que estábamos pasando. O lo que nuestros hermanos del reino sureño, que son los llamados judíos, los Judá, Benjamín y Leví, ¿ok? Estaban pasando persecución allá, man. No más los tienes que leer, ¿ok? Para ver que no hay contradicción en los libros, ¿ok? So,
Continuando aquí, dice, antes de 1666, todas las Biblias King James incluían los libros apócrifos. Sin embargo, en 1826, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera decidió no financiar la impresión de libros apócrifos en ningún lugar. Desde entonces, la mayoría de las ediciones modernas de la Biblia y las reimpresiones de la King James omiten la sección apócrifa. ¿Ok? Dice, en el siglo XVIII, la revisión de Challoner de la versión Douay-Rheims también omitió la sección apócrifa. La versión de la Vulgata en 1979 eliminó esa sección y las reimpresiones modernas de la Vulgata Clementina generalmente la omiten. ¿Ok? Muchas reimpresiones de versiones antiguas de la Biblia ahora excluyen los apócrifos y muchas traducciones y revisiones más recientes nunca las han incluido en absoluto. ¿Ya ves? Dice, la traducción clásica al español de la Biblia es la Casiodoro de Reina, revisada por Ciprano de Valera. Fue para uso del incipiente movimiento protestante y es ampliamente considerado como el equivalente español de la versión King James. Esta fue la primera versión de la Biblia completa en español, incluidos los apócrifos, y se le conoce como Biblia del oso debido al oso come miel en su portada. ¿Ok? Que es esta. ¿Ok? Y aquí tengo los links también. ¿Ok? Para que ustedes, hermanos, si quieren la vean ahí. ¿Ok? ¿Ok? Ahora el español es un poquito raro. Creo que es castellano. ¿Ok? Porque parece que parece que es una F, pero es una S, como aquí. ¿Ok? Dice, no se puede leer, pero es justicia. ¿Ok? Pero anyway, no es que, no es que no se pueda. Lo pueden traducir de la King James, los de las páginas, como por ejemplo esta. ¿Ok? O esta. ¿Ok? Ustedes pueden buscar KJV con apócrifa y se los va a dar. ¿Ok? Y los pueden traducir. ¿Ok? Es lo que normalmente nosotros hacemos. Nosotros no usamos esta porque es un poquito difícil, aunque no es imposible leerla, ¿verdad? Pero se las dejo a ustedes, hermanos, por si, pues para que la tengan, porque también la pueden descargar. ¿Ok? Como dice aquí, archivo descargable, y nomás le ponen agarrar el PDF. Se tarda un poquito porque son muchas páginas, pero sí, ¿ok? O también en Amazon yo compré este libro, el apócrifo. No me gusta mucho porque no está seccionado y no tiene títulos, pero está la traducción completa. ¿Ok? So nomás se los dejo para que ustedes los puedan tener. Continuando, dice, en 1862 los libros apócrifos fueron eliminados de la traducción al español. La Santa Biblia, una revisión de la Biblia completa, fue realizada por el doctor Lorenzo Lucena, profesor de la Universidad de Oxford. Sus cambios incluyeron revisiones adicionales en la ortografía y se agregó una dicción modernizada. Se eliminaron los apócrifos del Antiguo Testamento que se habían colocado entre los testamentos. Esta versión fue encargada y publicada por la Sociedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano, o SPCK, por Oxford University Press. ¿Ok? Eso dice, la guerra contra la Biblia. Dice, estos libros fueron eliminados por organizaciones que eran antagónicas hacia la palabra del Señor. Los apócrifos son libros de la Santa Biblia y como tales deben leerse y consultarse para obtener instrucción, sabiduría, conocimiento y comprensión. ¿Ok?
Pero como dijimos, sin fe es imposible que tú puedas creer que esos libros son, man. ¿Ok? Porque como dice aquí en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ok? Que cómo viene el Espíritu, cuando tú crees, ¿ok? Porque sin fe es imposible agradar al Señor, ¿ok? Cuando tú agradas al Señor, Él revela los secretos, ¿ven? Él te da profecías, te da entendimiento, ¿ok? Te da la historia para comprender, ¿ok? Te da de comer, te lleva a diferente información en el internet que hace que sea parte de tu estudio, ¿ven? ¿Ok? Y así el Señor quiebra contigo pan y te da testimonio y eres testigo, ¿ok? Por tus propios ojos que las escrituras y las cosas que encontraste en internet son verdad, ¿ok? Porque como dice aquí, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, ¿ok? Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Ya ves, porque Él va a dar testimonio y Él es el que en tu interior va a hacer que se active, que tú creas, ¿ok? Y que sigas, ¿ok? Lo que el Espíritu dice, ¿ok? Como está escrito en Isaías 30, y voy a empezar desde 20, dice: bien que les dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿Ok? Que esos maestros son inspirados por el Espíritu Santo para enseñar. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo también trabajó en ellos para enseñarles, ¿ok? Instruirlos y después enseñar. ¿Ok? Que ese espíritu de quién viene, del Señor Yahawashi. Él es el único verdadero maestro, ¿ok? Que usa a sus profetas para enseñar también, ¿ok? Hasta él dijo, no llamen a nadie rabí, porque solo uno es su maestro, creo que así dice. Como dice Mateo 23:8, pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. ¿Ok? El Señor ahí estaba diciendo, porque Él es nuestro maestro. Yahweh, Bahashem Yahawashi es nuestro maestro. ¿Ok? Pero sí hay otros maestros. Tenemos maestros. ¿Ok? Que la Escritura está diciendo, no te tomes ese título de maestro. El gran maestro. And shit, como lo hacen otros grupos israelitas, ¿ok? Que tienen orgullo y les gusta sentarse en los lugares principales, ¿ok? Como el Señor Yahawashi andaba reprendiendo, man, ¿ok? Pero continuando, dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no eches a la mano derecha, ni tampoco torzas a la mano izquierda, ¿ok? Que ese es el Espíritu Santo dándote instrucciones o guiándote por el camino. Dice: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Ok, eso vas a cambiar tu manera de pensar. Vas a quitar esas doctrinas, vas a quitar esas ideas, ok, enseñanzas que te dieron antiguamente. Ok, que los apócrifos no son parte de las escrituras. Ok, no, porque el Espíritu Santo te iba a dar testimonio de que son verdad, de que pertenecen a las escrituras, man. Ok. Como dice aquí, siempre ha habido al mismo tiempo, existen movimientos, ideología, filosofía, religiones, estilos de vida, cultura y civilizaciones cuyo propósito es estar en oposición a Yahweh el Altísimo, a Yahawashi el Ungido y la Biblia. El libro para eliminar los opiáceos del rabino Marvin Antelman explora los orígenes de ciertos movimientos, como las conexiones entre los franquistas e Illuminati. ¿Ya ves? Pero vamos a ver más. Dice: Antelman narra la historia de cómo estas uniones afectaron a sociedades y gobiernos, así como su impacto continuo en la adversidad bíblica. Un proselita mencionado es Carl Anton, quien en 1776 formó el grupo de la destrucción bíblica. ¿Ok? Y qué coincidencia que en ese mismo año
los iluminados de Baviera, ¿ok? También tuvieron una organización, ¿ok? Por eso es que se les llama los franquistas e Illuminati, man. ¿Ok? Porque ustedes les llaman, o no ustedes, sino estoy diciendo, mucha gente llama conspiración y todo esto, que es una mentira, una fábula, pero realmente es verdad, ¿ok? Es verdad, porque ya no está siendo una conspiración, ya no es algo oculto, ¿ok? Ya es algo que se está dando a la luz, ¿ok? Eso que pasó en Nueva York, que encontraron los túneles y todo eso, eso no es de extraño para nosotros, porque nosotros sabemos cómo son esta gente, man. ¿Ok? Porque en 1776 estaba brotando, ¿ok? Porque hay que entender que después de el Renacimiento, ¿ok? Después del Renacimiento surgieron muchos movimientos. Vino el Barrococó, el Rococó, vino... ¿Qué más vino, man? Vino la Reforma Protestante y vinieron diferentes... el neoclasicismo, diferentes movimientos, ¿ok? Que traían de la mano o como base la cultura griega, ¿ok? El pensar, humanismo, el encontrar la razón por medio de sabiduría humana, todo eso se llegó arrastrando, ¿ok? Hasta la era de la Iluminación, donde la era de la Iluminación hizo básicamente... ellos cambiaron toda manera que ya estaba puesta, ¿ok? Que era por mediante, la iglesia, que la iglesia te daba el conocimiento de cómo eran las estrellas, cómo era la constelación, cómo estaba todo formado, cómo era, diferentes cosas, estilos de vida. Pero cuando vino ese movimiento, ¿ok? Los iluminados de Baviera o la era de la iluminación, ellos empezaron a cambiar la vida de cómo estaba establecida y empezaron a separar el Estado, ¿ok? De la iglesia. Y eso vino a separarse completamente de la Biblia, de Dios, ¿ok? Las cosas que ya estaban instruidas y empezaron a meter ciencia, empezaron a meter, como les dije, las cosas por razonamiento humano, ¿ok? De ahí viene todo eso, man, ¿ok? Dice Carl Anton, que en 1776 formó el grupo de destrucción bíblica con el objetivo principal de destruir la Biblia. La progenie ideológica de estos grupos se expandió en revolucionaria y bíblica en Europa Central a finales del siglo XVIII, extendiéndose a los Estados Unidos en el siglo XIX, en las áreas ciencias políticas, económicas y sociales. Ya ves, porque ese movimiento llegó hasta acá. ¿Ok? Like, hermanos. Dice, los movimientos de resistencia intelectual y sistemas litúrgicos espirituales que existen en oposición a la palabra del Altísimo son mundiales. Son las tinieblas que cubren el mundo. Esta gente es la gran oscuridad, las mentiras y la confusión que ciega completamente a la gente del mundo entero. Ok, este es un comentario de la persona que escribió todo esto, pero está en punto. ¿Ok? Porque ellos trajeron confusión, ellos trajeron tinieblas, porque tenemos que entender que cuando vino el Renacimiento, ¿ok? Y no quiero entrarme mucho en eso, ¿ok? Espero hacer un video de esto aparte, pero cuando vino el Renacimiento, ¿ok? Eso es bíblico, algo que pasó, ¿ok? Y eso es básicamente Roma renaciendo otra vez, porque cuando te metes a la historia de qué es lo que, de qué se trataba el Renacimiento, básicamente era la reconstrucción o reinstitución, si así se puede decir, o básicamente volvieron a poner en marcha la cultura griega, la cultura grecorromana, la cultura clásica. Eso volvió a empezar otra vez en la era del Renacimiento. Ok, y eso es bíblico. ¿Por qué? Porque Roma tenía la cultura grecorromana. Roma sufrió, las escrituras lo ponen como una herida mortal, una herida en la cabeza. Ok, esa herida mortal representó a que esa nación que conformaba, ellos fueron espiritualmente, no espiritualmente, Salakia, ellos fueron mentalmente dañados. Ok, y fueron
puestos en esclavitud mental, fueron puestos en cuevas, ¿ok? De ahí es donde se les llama los cavernícolas, ¿ok? Y después de eso, pasó un periodo de 1000 años, ¿ok? Como está escrito en... No lo tengo aquí. Nomás lo voy a agarrar, porque estoy mencionándolo. Este es Apocalipsis 20:1. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Ok? Acuérdense que esta es una visión. ¿Ok? Que realmente pasó. ¿Ok? Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Ok? Y el dragón en Apocalipsis 12 nos explica de quién es el dragón. ¿Ok? Porque dice que el dragón fue a fin de matar al niño que había nacido de la mujer, que esa mujer representa a Israel. ¿Ok? Y el niño estaba representando al Señor Yahushua. Y el dragón estaba representando a Herodes, que Herodes era un edomita y él era vasallo, representante de Roma. So Roma representa al dragón. El dragón es Roma. ¿Ok? Este dragón, la serpiente antigua, que la serpiente antigua era una persona, no era una persona o no era una serpiente como tal. Era una persona que se comportaba de cierta manera. ¿Ok? La palabra raíz por serpiente es... no me acuerdo. Salaki, hermanos. Nahash, creo que es Nahash. ¿Ok? Y creo que sí es Nahash, que simplemente significa un brujo. ¿Ok? Es un brujo. So, este era un hombre que se comportaba de una manera. ¿Ok? Y se le fue dicho a él que su descendencia y la descendencia de Adán y Eva, o de los israelitas, ¿ok?, iban a tener enemistad. So, esta serpiente, el dragón, está hablando de una gente que conforma un imperio, ¿ok? Que ese imperio es el diablo y Satanás. ¿Por qué? Por la manera en cómo se mueven, cómo se comportan, ¿ok? Porque diablo significa un falso acusador y Satanás es un adversario. Y como vemos en Romanos 9, dice que el Señor amó a Jacob, pero a Saúl aborreció. ¿Por qué? Porque lleva un contexto en su actitud, en una manera. ¿Ok? El Señor nos explica que Él amó a una persona y puso hasta lo más bajo a otras personas. ¿Ok? Cumpliendo roles diferentes. ¿Ok? Eso lo podemos encontrar en Eclesiástico 33. ¿Ok? So, está hablando de un agente, ¿ok? Y lo ató por 1000 años. Que esos 1000 años son los que les comenté. Que fue el periodo de la Edad Oscura, como se le conoce, o la Edad Media. Que después de la Edad Media vino la Edad Moderna, que empezó la era de el Renacimiento. ¿Ok? Dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Ok? Le quitó esa capacidad mental para poder engañar. ¿Ok? Le quitó su astucia. Lo puso en una manera baja, en una manera cavernícola. ¿Ok? Porque eso pasó. ¿Ok? Eso pasó y lo podemos comprobar con Daniel cuando le pasó eso a Nabucodonosor. El Señor le quitó su entendimiento y lo puso entre las bestias del campo. Es lo mismo que le pasó a esta gente. ¿Ok? Eso no hay un límite para el Señor. El Señor es todopoderoso y lo puede hacer. ¿Ok? Y se necesita fe para creer esto, man. ¿Ok? Y hemos entrado en videos. Ustedes, hermanos, pueden ir a ver mi página y buscar los cavernícolas. O ponle GMS los cavernícolas. ¿Ok? Para entrar en más información de eso. ¿Ok? Dice: y puso su sello para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ok? ¿Y qué iba a venir a hacer ese dragón? ¿Engañar otra vez? ¿Ok? Es lo mismo que él vino a hacer. Engañar. ¿Ok? Vino a engañar. Y por eso hay tinieblas en el mundo. Hay tanta confusión. ¿Ok? Hay tanta blasfemia contra el Señor. ¿Ok?
Pero, ese es básicamente el punto, Akiam. Salah que sí lo hice un poco largo, pero, es importante entender los libros apócrifos, ¿ok? Porque los apócrifos, los que vemos en la versión King James y la Casiodoro de Reina ¿qué es? 1569, si no estoy equivocado. Ya 1569, aquí está. ¿Ok? Esos son libros, ¿ok? Que por fe nosotros creemos que son inspirados por Dios, ¿ok? Y no nada más por fe, lo hemos comprobado que son verdad, man, ¿ok? Pero anyway, espero que esto haya sido edificante para ustedes. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.